tiempo de hacer otra cosa. La verdad es un poco intenté reciclar otras charlas, hacer un paso de las cosas que ya tenían por ahí. Y seguramente algunos de vosotros ya conocéis mis ideas. Lo que quiero hablar hoy es un poco de mi nuevo grupo, que llamamos Post-Growth Innovation Lab, de los proyectos que hemos empezado este año, de algunos que ya se están acabando, y sobre todo de las personas, algunas están por aquí, una está por aquí, fantástica, que hemos logrado atraer, no solamente de la UIGO, pero de otras universidades europeas también. Y antes de todo quería agradecer a Carlos y María, aparte por invitarme aquí, por darme la bienvenida en Ecovas y tratarme como un hijo, facilitarme todo. Bueno, aquí hay otra gente también, como por ejemplo Quique Vázquez, que siempre se luchó para tenerme aquí en la UIGO, entonces quería agradecer a todo el mundo. Por el último año no tuve tiempo prácticamente de venir aquí, en el CUBI. Montar el grupo ha sido bastante complicado, la verdad, y la burocracia de las universidades, la verdad, a veces no ayuda, ¿no? Entonces, me pasó el 90% de mi tiempo, en vez de investigando, firmando papeles o haciendo llamadas, resolviendo problemas. Bueno, y en este caso yo sufro un poco lo que se llama la síndrome del impostor, ¿no? Digo, ¿qué hago yo en la Facultad de Economía? Yo soy inteleco, o sea, bueno, mi segunda vida, mi primera vida en realidad, yo empecé con la música, se me dio súper bien, entonces mis padres dijeron, bueno, apúntete en ingeniería, como eres bueno en matemáticas, y a veces sufro un poco este síndrome del impostor, digo, tengo esos proyectos de Facultad de Económicas, ¿qué hago aquí? ¿No? Y entonces, también a pesar del llamamiento a la interdisciplinaridad que siempre se hace, ¿no? Desde la perspectiva de los políticos y de la gente que gestiona la ciencia, y es fácil decir, pero luego en la práctica es muy difícil, ¿no? Moverse de una disciplina a la otra. Sobre todo, a veces pasa que gente como yo no encaja en ninguna caja específica, ¿no? Porque no soy economista, no soy un ingeniero gestional, y ¿qué soy? Entonces, y también un problema grave, yo creo, que a veces es que haciendo un trabajo interdisciplinar muchas veces puede pasar que terminas rompiendo los esquemas y pensamientos muy consolidados en algunas disciplinas, como exactamente está pasando o ha pasado en mi caso, como el caso de cuestionar lo que se llama, lo que yo llamo la religión del crecimiento económico. Pero antes de empezar a hablar de mi grupo, de lo que va a ser un programa de investigación, hoy no voy a presentar algunos resultados de mis investigaciones, más bien voy a presentar un programa de investigación, ¿no? Y luego los resultados ya se verán si llegarán, espero que sí, en los próximos años. Antes de todo, me gustaría reflexionar sobre el cambio increíble que hubo en estos 4 o 5 años, en realidad, un cambio que lleva incubándose desde más de 30 años, pero que se ha incrementado muchísimo, sobre todo a raíz de las crisis, no solamente el cambio climático, las crisis múltiples y paralelas que estamos viviendo a nivel medioambiental y social. Y sobre todo que el cambio que ha ocurrido a nivel de discurso sobre una de las religiones más importantes que yo pienso hay hoy en día, ¿no? Que no es el catolicismo, sino es la religión del crecimiento económico. Apenas a principios del siglo, gente como ese señor, Robert Solow, criticaba 30 años después los investigadores del MIT Meadows, ¿no? Que habían publicado en la década de los años 70 el famoso Limits to Growth, donde se cuestionaba la posibilidad de un crecimiento infinito en un planeta con recursos limitados. Y más recientemente, gente como William Nordhaus, que en 2018 el Banco de Suecia, en honor al Alfred Nobel, lo premiaba para su compromiso para garantizar un crecimiento constante y sostenido, ¿no? Entonces, la idea de crecimiento seguía ahí, ¿no? No solamente desde la perspectiva de los economistas, sino también central dentro del discurso público, de políticas públicas. Hoy en día estas ideas, afortunadamente, digo yo, están muy cuestionadas.
no solamente por activistas o por anarquistas y perroflautas, como puede ser gente como yo o la gente de LICTA en Barcelona, sino por personas, por distintas clases de personas. Bueno, aquí tenemos el artículo que George Monbiot, el editorialista del The Guardian, publicó hace 2 días, donde cuestiona la idea de crecimiento verde, que parece, digamos, él dice que es un oxímoron, ¿no? No puede existir un crecimiento verde. Pero también por agencias internacionales como el European Environmental Agency, que a principio del año pasado publicaba este report, Growth Without Economic Growth, donde se cuestiona el hecho de que la centralidad de la idea de crecimiento económico dentro de las políticas públicas de los países europeos, hasta a economistas como Steve Keen o Tim Jackson, que ya han empezado a desmontar los modelos económicos sobre climáticos como el de Nordhaus de forma sistemática. Este, por ejemplo, es un artículo que ha sido publicado el año pasado en Globalization sobre los errores, aparte en la matemática, también los errores conceptuales que están dentro del modelo de Nordhaus que se utiliza en el IPCC. Y claro, gente como Tim Jackson, que es un macroeconomista, que hace años publicó Prosperity Without Growth, que ha sido uno de los libros que más ha inspirado mi proyecto Prospera, y que supuestamente no es un anarcosindicalista de los años 70 que tira bombas, es un economista muy bien reconocido, y ha sido encargado, este libro ha sido encargado por el gobierno inglés, Tories, hace más de 10 años. Entonces, ya lo que quería transmitir con esta introducción es que ya estamos viviendo un cambio de discurso muy importante. Y el hecho de que en muchos, la mayoría de los centros académicos europeos siguen, digamos, con los mismos currículum, es, digamos, parte un poco de la inercia, ¿no?, del mundo académico, que a veces no es capaz de, digamos, de tener el paso a los cambios que están ocurriendo también en otros ámbitos. Entonces, ahora vamos a empezar de verdad con la presentación de mi grupo. Esta es la página web nueva que hemos creado, que está hospedada por la Universidad de Vigo. El grupo se llama Postgrowth Innovation Lab y tenemos, ahora tenemos como 10 personas. Tenemos 2 chicas que están haciendo el doctorado, que van a empezar con ECOWAS, el doctorado de ECOWAS. Son 2 chicas y un chico estudiantes de doctorados, y luego tenemos 6 estudiantes de doctorados, de postdoc, 6 postdocs. Y digamos, las universidades, déjame quitar esto, hemos logrado atraer gente, yo diría, aparte que humanamente fantástica, también gente muy buena. Tenemos, por ejemplo, Sofía, que acaba de leer la tesis en la Universidad de Cambridge. Tenemos Elisa, que se va a incorporar al grupo a mediados de noviembre, que acaba de leer la tesis en la Universidad de Oxford. Tenemos Ben, que viene de la Universidad de Leeds, que ha hecho una tesis muy interesante sobre organizaciones alternativas. Tenemos Javier Lloveras, que fue reader hasta hace poco en Manchester Metropolitan University, que es experto en marketing, o sea, un grupo muy variado. Bueno, en realidad es experto en marketing, pero en un específico tipo de marketing. Él intenta convencer a las personas a no comprar. Luego tenemos gente como yo, que viene de Bristol y de la Universidad Autónoma, y yo, que acaba de hacer un máster en la Universidad de Liverpool sobre grassroots movements, y también es una activista sobre clima, activista climática, y tiene un podcast sobre feminismo y Global Environmental Justice. Y luego Nor, que viene de la Universidad de Wageningen. Y luego tenemos a Bryce, que está aquí, que acaba de leer su tesis en economía circular, y David, que también viene de la Universidad de Vigo, está haciendo una beca postdoctoral de la Junta. Esos son los proyectos. En realidad no tenemos 2, tenemos un poquito más. Uno es Prospera, del ERC Starting Grant. Luego tenemos Just2C, que cuenta con una financiación de 3,6 millones de euros, que es un H2020, y tenemos partners en África
y universidades europeas. Y luego tenemos dos proyectos que se están acabando, que es una Marie Curie, la Marie Curie Haitienne Retrace sobre Circular Economy, y luego un proyecto del Economics and Social Science Research Council de Reino Unido sobre participación ciudadana en el concepto de Smart City, sobre todo con casos de estudios en la Ciudad de México. Y luego un nuevo proyecto que acaba de entrar con el País Vasco, que es un proyecto del Ministerio sobre ciencia e innovación responsable. Entonces, lo que quiero... el tema de la charla que tenemos hoy es un tema que a mí me apasiona muchísimo, es el tema del cambio tecnológico. Y que, por supuesto, tiene que ver con lo que yo he llamado la dirección del crecimiento, lo vamos a ver más tarde, y las dos cosas son un tema fundamental de mi RG, mi ERC. Sin embargo, yo no quiero hablar de tecnología y hablando de lo bueno que es la innovación o de lo malo, de lo que también puede ser la innovación. Lo quiero hacer planteando unas preguntas provocadoras, suponiendo que todo el mundo más o menos tiene una idea clara de qué quiere decir innovación, ¿no? Innovación es todo lo que es nuevo, puede ser nuevo para un mercado, puede ser nuevo para una empresa, puede ser nuevo para una nación, puede ser nuevo para un sector, pero que tiene un impacto, ¿vale? Sin un impacto, sin digamos, un impacto concreto en lo que puede ser en los aspectos económicos, sociales, nosotros no podemos hablar de innovación. Entonces, la innovación siempre está relacionada con un impacto. Claro, el impacto puede ser positivo y puede ser también negativo. Sin embargo, la primera pregunta que quiero hacer es ¿para qué sirve la innovación? ¿No? Más bien, ¿para quién sirve la innovación? El señor que está aquí, yo creo que aquí casi son todos economistas, ¿no? Entonces, vale que la cara del señor está un poco destrozada por la gráfica, pero está bastante claro quién es ese señor, ¿no? Ese señor es Joseph Schumpeter, que lo tenía perfectamente claro que era la innovación. La innovación, para él, es el verdadero motor del capitalismo industrial. La innovación quiere decir creación que no solamente es una mera creación, sino que es una creación que destruye y vuelve obsoleto todo lo anterior, todo lo viejo. De hecho, él hablaba de creative destruction, ¿no? Una creación destructiva. Solía llamar el proceso de cambio tecnológico creación destructiva, que no es simplemente, digamos, un byproduct, o sea, una consecuencia del capitalismo industrial. Es el hecho esencial del capitalismo. O sea, el sistema que podemos llamarlo capitalismo, podemos hablar de qué es el capitalismo, podemos hablar, si es mejor hablar de economía de mercado, o porque hay distintas formas de capitalismo, podemos concentrar en el proceso de acumulación capitalista para definir el sistema, digamos, hay miles de formas para hablarlo. Sin embargo, este sistema no puede existir sin crear cosas nuevas. O sea, necesita expandirse y crecer. Al mismo tiempo, no puede existir sin destruir lo viejo. Esto quiere decir creative destruction. Quiere decir que yo, para vender un ordenador nuevo, necesito que la gente, por lo menos, tenga la percepción que el ordenador que estamos usando en este momento es obsoleto, está obsoleto. Entonces necesitamos también crear una necesidad. Luego, si esta necesidad es verdadera o no, no importa. Lo importante es crear este mecanismo donde lo nuevo destruye lo viejo. Claro, y esto lo que decía Schumpeter es evidente hoy en día, ¿no? El sistema avanza y sobrevive a través de la creación de nuevos productos y servicios. Y esto es la base de lo que se llama Innovation Management. Eso se cuenta en todas las escuelas de negocio. Yo también he hecho un doctorado en una escuela de negocio y una de las primeras cosas que decía mi supervisor John Bestand es ¿qué hacemos el lunes por la mañana? Un innovador se levanta el lunes por la mañana y tiene que innovar, porque si no, se muere. Entonces, ese es, digamos, uno de los mantras del sistema actual. Y entonces, sin embargo, la cosa más interesante de este fenómeno es que junto con el proceso de destrucción creativa, el sistema viene también con una ideología, no viene simplemente con nuevas tecnologías y nuevos servicios. Y como muchos dicen, con una religión, como yo antes empecé esta charla hablando de la religión del crecimiento.
¿Por qué yo la llamo religión? Porque como toda religión tiene sus dogmas. Y ahora vamos a ver cuáles son algunos de estos dogmas relacionados con la tecnología. Entonces, el fenómeno que relaciona la innovación con el crecimiento económico es bastante simple, porque la innovación, sobre todo, es muy claro cuando se habla de innovación industrial, ¿no? La innovación aumenta la productividad. Así aumenta la velocidad a la cual explotamos los recursos naturales y el proceso de acumulación capitalista acelera. Entonces, por ende, la innovación genera crecimiento económico, digamos, de forma automática. Entonces, si nosotros tenemos una fábrica que está produciendo clavos, como decía Bertrand Russell en el ensayo In Praise of Idleness, donde él se preguntaba, ¿para qué sirve el sistema industrial? Él decía, si nosotros tenemos una fábrica que produce 100 clavos con un obrero, lo que podemos hacer es, si queremos ganar más, queremos aumentar la producción, lo que podemos hacer, o bien ponemos más personas a trabajar, o introducimos una innovación, creamos una nueva máquina que produce en la misma unidad de tiempo más clavos, ¿vale? Entonces, la innovación en este caso aumenta la productividad. Con la misma mano de obra, cambiando la tecnología, podemos producir más cosas. Entonces, ahí está claro, y Schumpeter fue uno de los primeros a decir al mundo académico, señores, aquí la tecnología no es un fenómeno exógeno, sino que es un fenómeno endógeno al sistema. Y está a la base de la expansión del crecimiento económico. En los últimos años, caracterizados en los países industriales por tasas de crecimiento muy bajas, esta conexión entre innovación igual crecimiento se ha vuelto una especie de mantra. Tenemos que crecer. Entonces, para crecer necesitamos innovar. ¿Pero para qué tenemos que innovar? Porque tenemos que crecer, y así en bucle. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, bueno, en los últimos 10 años, analizando el fenómeno de dónde sale el proceso de innovación y de dónde sale el cambio tecnológico, o sea, cuál es el motor del cambio tecnológico, es que en realidad ya hemos llegado a un punto donde no sabemos por qué queremos innovar, ¿no? Hemos llegado a un círculo vicioso donde el sentido mismo de la tecnología como herramienta emancipadora del ser humano se ha perdido. Esta idea está tan arraigada en el mundo occidental que ya no sabemos, ya no nos preguntamos por qué hay que crecer. Por supuesto, mi respuesta es que no hay que crecer, o por lo menos no tiene sentido crecer de forma indefinida. En la naturaleza nada crece de forma indefinida, ni siquiera los virus. Y hemos visto en estos días. Y por supuesto, los economistas y los políticos tienen razones y tienen explicaciones para justificar la religión del crecimiento. No vamos a entrar en estos detalles porque la charla no es sobre la crítica al crecimiento, es sobre la innovación. Pero una de las explicaciones más clásicas es que el crecimiento engrandece la tarta económica, entonces tenemos más recursos y esos recursos luego nos sirven para crear más trabajos y para que todo el mundo esté bien. No vamos a entrar en esos detalles, esas ideas se pueden criticar de forma muy fácil, simplemente mirando los datos, ¿no? Si miramos los datos, y es verdad que muchos millones de personas han salido de la pobreza, la relación entre crecimiento económico y digamos, bienestar, hasta la década de los 70, por lo menos en muchos países del norte global, es una relación que no es lineal a partir de los años 70. Pero repito, eso no es el tema de la charla. Hay argumentos muchos argumentos en contra de la religión del crecimiento. Algunas de las personas que he puesto ahí en la introducción tienen argumentos muy sólidos desde la perspectiva económica, pero sin embargo hay también buenas razones para dudar de esta idea de crecimiento desde la perspectiva física. Todo el campo de la economía ecológica ha desarrollado muy bien el concepto que la economía en realidad no es un macrosistema, es un subsistema de un macrosistema que son los ecosistemas. Entonces, lo que de verdad cuenta no son los flujos de dinero, sino los flujos de energías y materiales. Y también límites sociales, como la ecología política, y luego vamos a ver un poco, a citar el padre de la ecología política, André Gortz,
ha tratado cuáles son también los límites sociales del crecimiento. El hecho de que no por tener un coche más, nuestra, digamos, felicidad marginal aumenta, esto es clarísimo. No por meter un barco pesquero más en nuestros mares vamos a pescar más pescados. Y también nuestra felicidad personal, después de cierto límite, se ha visto, hay miles de trabajos hechos sobre índices de felicidad, que también están muy contestados, pero también algunos son muy robustos. Se ha visto que la relación entre crecimiento material y felicidad, o sea, como nosotros nos percibimos como seres humanos, después un cierto nivel de bienestar material, digamos, cesa de existir, una relación lineal. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Bueno, he dicho hace 5 minutos que sin innovación no hay crecimiento. Así por lo menos nos dicen. Entonces, mi segunda pregunta provocadora es, entonces, sin crecimiento no hay innovación. Bueno, yo creo que no. Y para explicar esto, tenemos que ver rápidamente de qué tipo de innovación estamos hablando cuando hablamos en general del concepto mainstream, convencional de innovación. ¿Y de qué tipo de organizaciones llevan a cabo este tipo de innovación? La idea convencional de innovación presupone dos conjeturas, ¿no? Dos assumptions. La primera es que no hay marcha atrás, que nosotros vivimos en un mecanismo de progreso tecnológico irreversible, casi una teleología, ¿no? La teleología es de la idea que la historia tenga un fin. Y que viene también un poco de la idea del cristianismo, ¿no? De la idea de que va a haber un fin de los tiempos y llegará nuestro Salvador. Y entonces que la historia tiene un sentido y tiene un fin. Para mí está muy bien relacionado con la idea de progreso, un progreso lineal y siempre, o sea, que el futuro va a ser siempre mejor. Y sobre todo es irreversible. Esto en los círculos académicos de Science Technology Studies se le llama determinismo tecnológico. Quiere decir que nosotros podemos modificar algunas cosas, pero digamos la senda, el camino está determinado y entonces lo que va a haber es un progreso constante e irreversible. La segunda assumption es que este progreso irreversible siempre es bueno y siempre es positivo. Eso se llama productivismo. O yo lo llamo también tecno-optimismo. Algunos también lo llaman ecomodernismo con respecto a temas como cambio climático. Por ejemplo, el economista que puse yo en la primera slide, William Nordhaus, tiene un hijo que trabaja en la Sloan Business School del MIT, que ha fundado junto con otros un grupo que se llama Ecomodernism y tienen un manifiesto y dicen que aparte, digamos, abrazar esas ideas de determinismo tecnológico y tecno-optimismo, sus mensajes básicos dicen que nosotros no tenemos que preocuparnos del cambio climático, de la crisis de los ecosistemas. Lo importante es crecer y a través del dinero y de los beneficios que nos va a brindar este crecimiento económico, podemos invertir este dinero en desarrollar tecnología que nos van a salvar. Eso es un poco como construir un rascacielos sin ascensores, pensando que algún día, en 200 años, vamos a tener coches voladores. Luego, ¿qué pasará si esos coches voladores no llegan? Esto no he dado a saberlo. Y, por supuesto, las dos cosas van juntas. Y estas dos assumptions, para mí y para muchos otros en mi campo, son falsas. Y vamos a ver por qué son falsas. Bueno, el determinismo tecnológico es un mito por muchas razones. Hoy sabemos que la tecnología evoluciona. Esta evolución depende de las condiciones sociopolíticas del entorno histórico y cultural donde estas ocurren. El diseño de la tecnología, por ejemplo, sabemos que depende muchísimo de la visión y de las ideologías de sus creadores. El campo del STS, Science Technology Studies, lo ha mostrado muy bien. Además, hemos documentado procesos de desarrollo muy rápido y épocas de estancamientos. Proceso de cambio tecnológico no es determinístico. Y lo más importante saber de este proceso es que no solamente hay una posible senda de desarrollo, sino múltiples caminos. Y el camino que gana, al final, no siempre es el camino, digamos, que tiene las ventajas tecnológicas, digamos, más claras y más evidentes. Yo en mis clases, yo recuerdo que una de las primeras charlas donde Quique me invitó, hice el caso del QWERTY,
que es esta, no sé si se ve aquí, que es los teclados normalmente, los teclados convencionales que tenemos, que es el teclado QWERTY, que está diseñado para evitar el hecho que las teclas de las máquinas de escribir antiguas se estaban, como en castellano, como si se trababan entre ellos, se bloqueaban, porque las primeras máquinas estaban diseñadas con teclados que seguían un orden alfabético, como lo normal. Y la gente estaba tan acostumbrada a conocer este orden que teclaba de forma muy rápida y las máquinas se rompían. Entonces decidieron diseñar este teclado de una forma que minimizase la posibilidad que dos teclas estuvieran al lado en la misma palabra, ¿no? Entonces, para ralentizar el proceso de escritura. Ahora ya no lo necesitamos, pero el diseño se quedó. Entonces, y ya ese diseño no es el más eficiente. Hay en el mercado teclados diseñados de otra forma que son más eficientes. Sin embargo, nosotros utilizamos solamente esto. ¿Por qué? Porque la tecnología está construida socialmente. No es un proceso determinista, sino que tiene que ver con aspectos sociales, relaciones de poder entre consumidor y productor, y toda una riqueza, un ecosistema muy complejo de entender. Y sobre todo, cada tecnología refleja las visiones del mundo de sus creadores. Uno de los casos que yo siempre pongo a mis alumnos es el caso de la driverless car de Google, que Google junto con Tesla y otros estaban testando en Estados Unidos los coches sin conductores. Y los primeros prototipos de Google no eran capaces de evitar personas no perfectamente blancas. Negros, indios, personas que no tenían el color de la piel exactamente igual a los sujetos que habían utilizado para hacer el training de los algoritmos. ¿Y por qué? Porque los programadores, de forma completamente inconsciente, aquí no hay una conspiración, un complot, simplemente siendo blancos y siendo hombres, entrenaron los algoritmos utilizando imágenes de hombres blancos. Entonces, la tecnología no es neutral, es política y también la ciencia lo es, pero ese es otro tema. En otras palabras, la innovación tiene que ver con la posibilidad de tener elecciones múltiples. No es un proceso determinístico, sino todo lo contrario. Esta es la imagen de un señor que yo encontraba todas las mañanas cuando iba a Bristol a la facultad, donde tenía, mira, a mí no me importa, o sea, si me dais £1, decidís vosotros dónde yo voy a gastar este pound. Puede ser crystal meth, quiere decir weed, sex, food, whatever. Lo importante es que la decisión es vuestra, ¿vale? Y me hace mucha gracia porque tiene que ver muchísimo con las posibilidades que tenemos como sociedad de elegir las sendas tecnológicas que queremos. Y el antropólogo David Graeber, que desapareció el año pasado, se preguntaba por qué hoy en día no volamos todos en coches voladores, porque él nació en la década de los 60 y la década de los 60 todo el mundo pensaba que en el siglo XXI hubiésemos llegado a Marte y hubiésemos tenido bases en la Luna y todo el mundo estuviese, digamos, yendo de vacaciones a las playas en coches voladores. Pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que el abandono de la inversión, se abandonó la inversión en la exploración del espacio porque políticamente ya no era necesaria, ¿no? En aquel entonces hubo un race al espacio que tenía también que ver con la geopolítica, ¿no? de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces se invirtió muchísimo dinero en la exploración del espacio y también el imaginario colectivo se adaptó a esta race. Entonces todo el mundo empezó a imaginar si esto es donde vamos, ¿qué vamos a hacer? Si prácticamente en 50 años hemos llegado de tener un avión de hélices a llegar a la Luna, ¿qué va a pasar en los próximos 50 años? Porque tenían asumido en la cabeza que el crecimiento, el progreso tecnológico es algo lineal y que siempre va a por más. Y no es así, porque luego cuando cae la Unión Soviética, ya Estados Unidos para de invertir de forma tan contundente en el programa espacial, entonces hubo un estancamiento. El productivismo es otro mito. Hoy sabemos muy bien que todo lo nuevo no siempre es una mejora, que no todas las tecnologías son buenas, no todas las nuevas tecnologías tienen impactos positivos. Podemos estar hablando aquí ahora sobre el tema,
sobre todo las controversias sobre la energía nuclear, los organismos modificados genéticamente, el fracking, parques eólicos en Galicia, las redes sociales. Bueno, son mejoras. ¿Para quién? Hay que ver muy bien dónde está la mejora. Y sobre todo, hay un tema muy importante, es que la mayoría de las personas siempre piensa que la innovación y la tecnología tienen que ver con artefactos, con tecnología, con ciencia, pero eso no es verdad. La innovación tiene que ver con el conocimiento, o más bien también con la falta de conocimiento, o sea, con la incertidumbre. La cosa más importante es, dentro del proceso innovador, o sea, uno de los elementos más importantes, yo diría, el elemento clave es el manejo de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Van los usuarios potenciales a aceptar mi propuesta? ¿Van a comprar mis productos? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, metemos neurotoxinas en nuestros pesticidas? A lo mejor no es una buena idea inundar nuestros campos de neurotoxinas. Entonces, aquí hay un problema fundamental, es que la manera convencional que tenemos que ver, que tenemos para ver el cambio tecnológico, que está pensado para resolver problemas, también en su implantación es causa de otros y nuevos problemas. Y el paradigma productivista no tiene ningún mecanismo para reflexionar sobre estos problemas generados a la hora de resolver otros problemas. Esto quiere decir que cada vez nosotros utilizamos la tecnología para resolver un problema, este caso en Galicia es emblemático, creamos otros problemas. En muchos casos, como dice el refrán, las soluciones a veces son peores que no actuar. En otros términos, y aquí cito mi querida Ursula Le Guin, una de mis escritoras favoritas, que ha escrito fantásticos libros de ciencia ficción, entre uno de los más increíbles para mí, que también habla de cambio tecnológico y de la relación entre ciencia, estructuras sociales, los desposeídos en español, es que innovar dentro de un sistema capitalista, crecimiento céntrico, no nos da las herramientas para tener en cuenta las consecuencias negativas que puede tener una tecnología. Ese es un problema muy grave que disciplinas como la Responsible Innovation, que viene directamente de la filosofía de la ciencia, intenta solucionar. Entonces, la siguiente pregunta provocadora que quiero plantear, y también va a ser la última o la penúltima, es: si no hay crecimiento sin innovación y no hay innovación sin crecimiento, y si el crecimiento en cierta forma es malo o por lo menos no va a ser posible, ya hemos visto que yo estoy convencido que en los próximos 20 años no vamos a crecer, por lo menos no vamos a crecer en el norte global de la forma en que hemos crecido en las décadas de los 60, de los 70. O sea, no vamos a volver a crecer como deseamos, o por lo menos como desean los políticos. Estamos condenados a un mundo sin innovación, sin cambio y sin creatividad, porque esa es la pregunta fundamental que me hace mucha gente. Bueno, tú quieres volver a la edad de la piedra, tú quieres volver a un mundo que no innova, tú quieres volver a un mundo donde no hay creatividad y donde el individuo no se valoriza el individuo y la creatividad individual. Pues yo creo que no. Y yo creo que en realidad el determinismo tecnológico, el productivismo frenan la creatividad. Y pensar que lo único que podemos hacer es crear nuevos productos y servicios para vender en un mercado competitivo es una idea muy limitante. Yo diría incluso es una idea bastante miserable. Se puede pensar una nueva idea de innovación que no sea basada en la destrucción creativa, sino en una ética y práctica del cuidado, o ethics of care, que tiene que ver, bueno, es una idea bastante compleja que a lo mejor no vamos a tener tiempo, que viene mucho de, bueno, es un sincretismo de ideas que vienen a partir de la economía ecológica, de la economía política, del feminismo también, ¿no? De la idea de que las mujeres siempre han sido las que cuidaban los niños, cuidaban la casa, cuidaban los hombres. Entonces, de repensar, de sustituir la idea de destrucción creativa
con una práctica de cuidar las cosas en vez de destrozarlas, de destruirlas. Una práctica de innovación que tiene concretamente que ver con reutilizar, reapropiarnos de la tecnología como un medio para empoderarnos como personas y como individuos. Entonces, una creatividad basada en el potencial de cuidar las cosas, el medio ambiente, las personas, en vez de destruirlas, como estamos haciendo. Más o menos lo que Ivan Illich y André Gortz, la persona que he citado al principio, llamaban tecnología conviviales, que era una forma un poco antelitteram de hablar lo que yo llamo ética del cuidado. Tecnologías cuyos fines no son el mercado o la maximización del PIB, sino la capacidad de las personas de hacer cosas juntas, de forma convivial. La tecnología conviviales de Illich tienen varias dimensiones, como la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder, independientemente de su clase social, de su sexo, de su género, de sus capacidades, de su posición geográfica, la capacidad de adaptarse a distintos contextos, la capacidad de mejorar la relación con el medio ambiente. Bueno, no vamos a entrar en todo lo que es la literatura sobre la convivialidad. Lo importante es, yo creo que para terminar esta idea de tecnología convivial, lo importante es tener muy claro cómo tenemos que cambiar el sistema de manera que este tipo de forma alternativa de ver la innovación y la tecnología no sea una excepción, sino que sea la norma. O sea, que sea la manera normal, la manera mayoritaria, donde empresas, organizaciones, cooperativas, instituciones científicas y políticos se puedan reflejar y puedan, digamos, fomentar esta idea de innovación frente a la idea destructiva, digamos, de creación destructiva. Y claro, a este viene la idea de Prospera. O sea, de Prospera nace sobre estas preguntas. ¿Qué tipo de organizaciones? Estoy hablando de empresas, pero también estoy hablando de empresas liberadas como la de Lucas Plan. ¿Qué tipo de organizaciones científicas, instituciones científicas necesitamos para implementar este cambio? Porque el cambio es un cambio estructural. Nuestras instituciones científicas están diseñadas para el crecimiento destructivo. Uno de los casos más emblemáticos es la UK Industrial Strategy, que es un documento publicado al principio del debate sobre la Brexit en Reino Unido, donde se planteaba la opción de qué vamos a hacer después del Brexit, cómo vamos a innovar y cuáles van a ser nuestras fuentes de crecimiento económicos cuando ya estaremos fuera de la Unión Europea, cómo vamos a enfrentarnos los retos de estar fuera de la Unión Europea. Y una de las cosas que me hizo más gracia de todo es que ahí el rol de la ciencia se enmarcaba completamente en forma de crecimiento económico. Y una de las claves del documento es que tenemos que acortar el tiempo que hay entre el desarrollo de ciencia básica del laboratorio al impacto en el mercado. Que es exactamente lo opuesto del trabajo que hemos hecho nosotros en Bristol, intentando fomentar la reflexividad en la manera de asignar fondos de innovación y desarrollo, e intentando, digamos, volver el proceso más lento, tener más cuidado, reflexionar sobre las potenciales implicaciones negativas que el desarrollo de cierta tecnología pueden tener en el futuro. Y ellos hicieron exactamente lo opuesto. Se cargaron todo el trabajo que hicimos nosotros en el IPSRC en el año 2012. El IPSRC es el Engineering and Physical Science Research Council, que es el organismo que financia la mayor parte de la investigación aplicada en Reino Unido, donde y yo junto con unas personas hemos ayudado a implementar un sistema de reflexión basado en las 4 dimensiones de la innovación responsables, que es anticipar, reflexionar, involucrar y responder, intentando, digamos, hacer que los científicos y los ingenieros reflexionasen sobre el proceso de innovación y pensasen cuáles van a ser las implicaciones futuras. Se cargaron todo esto y dijeron, no, nosotros lo que tenemos que hacer es cortar todo esto y hacer las cosas más rápidas, de forma que la ciencia esté al servicio del crecimiento económico. ¿Vale? Y en cambio, en los años 70, en el mismo Reino Unido, hubo casos
muy interesantes de poner en práctica las ideas de tecnología conviviales. Y aquí terminamos con el caso de estudio de Lucas Plan, que es un caso emblemático en el sentido que fue uno de los primeros casos y casos más estructurados donde los trabajadores de la empresa Lucas Aerospace, que eran personas que hacían motores para aviones que bombardeaban, bombarderos, no sé cómo se dice en español, bueno, para la industria bélica, llegaron a un punto donde tenían que elegir entre irse a la calle o tomar las riendas de sus propias fábricas. Y decidieron juntarse y decidir, nosotros tenemos capacidades, aún no estamos en edad de jubilación, hacemos un plan alternativo y vamos a ver lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras podemos construir de forma alternativa a los motores para aviones. Y sacaron un plan que se llama el Lucas Plan Industrial, donde ellos proponen, ellos y ellas, proponen 100 innovaciones. Entre estas estaban cosas de verdad sorprendentes como incubadoras que costaban una fracción del precio convencional para niños, máquinas de diálisis, sistemas de energía renovables, como la bomba de calor, cosas que luego se retomaron más adelante en la época de los años 80 y que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. El plan, claro, fue un proceso colectivo, de decisión colectiva. Y la cosa más interesante era que los trabajadores y trabajadoras, bajo el lema We want socially useful work, pedían otra relación con la tecnología. La tecnología no al servicio de la industria bélica, en este caso, al servicio del crecimiento económico, sino al servicio de necesidades verdaderas de los territorios donde ellos vivían. ¿Por qué tenemos que ir a la calle cuando nosotros tenemos la infraestructura y las capacidades para producir algo distinto, que además es algo útil para nuestra sociedad? Por supuesto, el caso no fue aceptado por el board de la Lucas. Ningún sindicato quiso apoyarles y al final el plan fracasó. Y los trabajadores y las trabajadoras, la mitad de ellos se fueron a la calle. Aquí entonces ven la relación con Prospera. El proyecto el proyecto está dividido tiene 4 preguntas de investigación básicas. Está dividido en 4 paquetes de trabajos fundamentales y sobre todo 3 niveles. El primer nivel es lo que decía antes. ¿Qué tipo de organización es el lugar más probable? ¿Qué forma de organización es el lugar más probable, más efectivo, donde este distinto tipo de innovación puede florecer, puede aparecer, puede no crecer, digamos? Me parece más justo hablar de florecer, ¿no? Una flor florece y luego muere. Es un ciclo, digamos, no es un ciclo de crecimiento infinito. 2, y lo que se ha visto en el caso de Lucas es que cuando nosotros tenemos una fábrica ocupada, cuando nosotros tenemos un centro productivo que quiere experimentar formas alternativas, como en el caso de Lucas, incluso con acciones muy radicales, como ocupar fábricas, ¿no? Como que hubo aquí en Galicia. Yo tengo conciencia de por lo menos un par de fábricas ocupadas por mariscadores en la Ría de Arousa. Pasa que el ecosistema en torno de proveedores, incluso el ecosistema político, se vuelve muy malo, se vuelve muy agresivo y hace como en italiano se dice tierra quemada, ¿no? Y lo que pasa es que esos ejemplos suelen fracasar. Incluso hay un documental que se llama Dolly 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 en YouTube que habla de la ocupación de la fábrica en la Ría de Arousa, donde las propias trabajadoras que de una conservera intentaron ocupar la fábrica y sus propios maridos, que eran trabajadores del marisco, no le dieron apoyo. No, hubiesen podido crear un ecosistema basado en la autogestión de estas fábricas, no les apoyaron y tampoco, por supuesto, la política gallega les apoyó y fracasó. Entonces, el segundo nivel que queremos buscar, que queremos investigar, cuáles son las condiciones al contorno, o sea, cuáles son las condiciones del ecosistema que pueden favorecer o pueden derrumbar casos como de ocupación de fábricas o casos alternativos de organizaciones. Y luego el tercer nivel, que es el nivel un poquito más complejo, es el nivel institucional. Hemos creado en los últimos 50 años un sistema, un aparato de instituciones científicas que está diseñado para
el mercado. ¿Qué tiene que cambiar para que la ciencia ya no esté al servicio de la creación destructiva, sino que esté al servicio de las personas, ¿no? De las necesidades de las personas? Esto incluye las políticas de ciencia e innovación, esto incluye las universidades, incluye nosotros, y incluye también las formas con que financiamos la investigación y la innovación. Por ejemplo, incluye los mecanismos de financiación de la Unión Europea que tienen en su eje principal el crecimiento económico. Bueno, entonces ese es un plan de investigación que de los próximos 5 o 6 años, probablemente 20 años, y un poco el paper manifesto, que ha sido también la base para escribir la propuesta ERC, que luego ha sido aprobada, es este paper que ha sido publicado en Organization este año, que se llama Innovation Without Growth, dentro de la Special Issue Theoretical Perspective on Organization and Organizing Post-Growth Era, y está publicado en una revista que es uno de los, digamos, de la revista más importante dentro de mi comunidad, que es la de Critical Management Studies, o por lo menos una de las comunidades donde yo tengo una pata, que es Critical Management Studies, y donde se debaten estos temas. Yo creo que tenemos bastante temas para discutir, y agradezco mucho a Ecovas y a todo el mundo que quiso escuchar mis ideas loquitas. Gracias. Muchas gracias, Mario. No sé si nos escuchas ahora. María, te oímos. Sí, fenomenal. Pues ha sido un placer escucharte y afortunadamente pues la tecnología funcionó y te hemos seguido perfectamente. Ahora sí más voy a abrir el suelo por si aquí hay preguntas en la Universidad de Santiago, y también a todas las personas que están escuchándonos en el chat público, que creo que sí que algunas cosas sí que hay anotadas para tu propio, bueno, para tener un poco de intercambio. ¿Preguntas, dudas, ideas? ¿Alguna sugerencia? Mientras que la gente se... Críticas también, por favor. Bien. No os cortéis, además Mario tiene una personalidad muy abierta. No, lo más importante es tener críticas, porque si no, no se avanza. Con la crítica se avanza. Exactamente. Vale. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Yo te quería hacer una pregunta en general, porque cuando hablas de crecimiento en el futuro, y cuando me gustó mucho el término tecnología convivial, yo no la había escuchado. Había escuchado mucho más tecnología inclusiva, pero me gusta casi más convivial, es más interesante, el concepto también es distinto. Te quería preguntar, ¿cómo pensarías tú para medir crecimiento en el futuro, teniendo las consideraciones en mente que tienes sobre el rol, el papel tecnológico, etcétera? ¿Tienes alguna idea o tienes tú alguna reflexión de cómo deberíamos estar midiendo crecimiento? ¿Juntamos preguntas o cómo hacemos? ¿Alguien quiere hacer una pregunta por aquí? Vale, entonces empiezo a contestar esto. A ver, el tema de la medición de crecimiento es un tema muy grande, ¿eh? Y, o sea, yo no tengo una respuesta clara y además, bueno, quería sacar un block notes para apuntarme cosas. Es un tema que han dedicado también economistas bastante clásicos como Joseph Stiglitz, que ha presidido el grupo financiado por el gobierno Sarkozy para buscar indicadores alternativos. Una respuesta rápida a tu pregunta es que no tenemos que medir el crecimiento, tenemos que medir otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántas son las personas que pasan hambre en España? Eso podría ser. Entonces, focalizar nuestros esfuerzos en minimizar o acabar con la pobreza, por ejemplo, en España. ¿Cuántas son las personas que no tienen un trabajo digno o un hogar digno en España?
Bueno, esa es un poco una posición a crecimiento, que es una posición que está un poco entre el decrecientismo total y el green growth, ¿no? Es decir, olvidémonos del crecimiento como medida. El PIB no es una buena manera para medir nada, es un coste. Olvidamos de esto y medimos otras cosas, porque al final los indicadores son buenos y nos sirven para tener una idea de dónde estamos, ¿vale? Pero medimos otras cosas, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el número de personas que no tienen, número de desahucios en España, por ejemplo, al año. Entonces, toda la política de 2022 puede ser, estoy inventando, estoy haciendo una provocación, puede ser alrededor de esto, ¿vale? Y no de maximizar el PIB, que además ha sido un indicador creado en una economía de guerra, y el mismo Kuznets, que es el inventor del sistema de accounting, él mismo dijo, oye, estáis equivocando, esto no sirve para medir el bienestar. Pero es un tema que está bien reconocido por la mayoría hoy en día de los economistas. Incluso los más neoclásicos te dirían que el PIB no es... o sea, el punto, yo creo que el punto ya no es este. El punto es cuando nosotros pensamos que un indicador es neutral y el indicador tiene performatividad. O sea, dice que la manera de elegir un indicador tiene una consecuencia directa sobre la realidad y cambia la realidad. Si nosotros decimos que lo más importante en un país es medir las transacciones económicas o el PIB, quiere decir que luego las políticas públicas y las empresas y todo se va a hacer alrededor de esto. Entonces, el indicador crea la realidad, no es objetivo, no es una ciencia objetiva. Admitido que haya una ciencia objetiva, yo creo que no existe una ciencia objetiva. Pero los indicadores tienen un efecto de performatividad. Ese es el problema, más allá de los indicadores que tenemos. Podemos inventarnos muchísimos indicadores, pero utilizarlos de forma reflexiva y sabiendo que los indicadores tienen este efecto de performatividad. O sea, que no son neutrales, son proyectos políticos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, yo he escrito un paper con Miguel sobre Miguel Rodríguez, que está aquí, sobre el tema de los indicadores de intensidad. Hemos demostrado que si utilizamos indicadores de intensidad, de energy intensity, lo que estamos haciendo es que los gobiernos se fijen en la disminución de la intensidad y no en los valores absolutos, por ejemplo, de la energía que utilizamos para que nuestras ciudades funcionen, o intensidad de emisiones de carbono. Los indicadores son importantes porque crean la realidad, no son elementos neutrales. Exactamente como la tecnología, no es neutral. Pues sí, Mario, efectivamente podríamos hablar muchísimo del tema este y agradezco la reflexión de los indicadores. Efectivamente, me has llevado la cabeza a pensar sobre materia de cambio climático, emisiones, etcétera, etcétera. Hay otras preguntas aquí. Quique Vázquez, que es una pregunta. Y también, efectivamente, también te quería comentar que hay personas en el chat desde La Coruña. No sé si cómo queréis proceder, si vamos a dar, por nosotros no hay ningún problema. Desde la USC deciros que aquí no hay más preguntas ahora, la gente se me cayó un poco. Entonces, bueno, veo que también en el chat Fernando Bruna pidió la palabra antes. Sí. María, deja preguntar a la gente aquí del... Perfecto, adelante. Sí. Quique. Yo creo que te escuchan. ¿Escuchar la pregunta aquí? No. Mira, Quique, usa este. Está conectado. El micrófono es... Sí. Escoitadesme desde... Os que estades en comentarios, escoitadesme. Perfectamente, adiante. Vale. A ver, dado que... temos eco por aí, non? Bueno, mirade. O mellor do discurso de Mario, ao menos para min, é que sempre, desde que coñezo, me pon diante dun espello respecto ás limitacións, digamos, de paradigma cos que eu mesmo traballo, non? Me imagino que a maior parte dos que estamos aquí fomos formados en
en ferramentas e en paradigmas ortodoxos ou quasi ortodoxos, e, por tanto, escoitar a Mario sempre, ao menos, sempre, a min, polo menos, me axuda a replantexarme todo, non? E isto é algo... Sí, isto é, bueno, porque a veces, precisamente polo que dís, non? Porque cando estamos todos traballando no noso e os objetivos son os que son, pois podes perder de vista a veces que convén tirar todo a mesa e repensar, non? Eu teño algúns comentarios, non? Respecto a isto que me estás comentando, non? Primeiro, a mí me interesa personalmente, aquí obviamente hai xente que lle interesa, sempre falas, cada vez que te escoito, sempre tes un discurso no que mencionas, por un lado, tiras polo degrowth, post-growth, e por outro pola innovación. Un primeiro comentario que me atrevo a facer é tens que ter cuidado con isto, non? Porque probablemente son temas tan diferentes. Eu, por exemplo, estou moi interesado en innovación sen crecemento. Pero claro, se te metes nos ámbitos de post-growth e degrowth, entras nunha conversa totalmente distinta, Mario. Son conversas moi diferentes, non? A conversa de crecemento, para min, a pesar de que ti intentaches vinculalas, e eu entendo o vínculo, eu creo que o auditorio que podes ter diante aquí ou en calquer lado, bueno, pode entender que son conversas moi diferentes, non? De feito, pois aquí seguramente hai xente moi interesada en decrecemento e outra que a mellor temos máis interese en temas de innovación en un entorno pois complicado, non? Por que digo isto? Digo isto porque, a pesar de que ti falas, digo isto porque creo que non axuda a clarificar a mensaxe. A pesar de que falas da religión, non? Da religión da religión que consiste en creer no crecemento e o crecemento ven innovación, etc. Eu noto certa, cando te escoito, é casi como escoitar a un cura, Mario. Hai algo de religión, non? Cando te escoito. E por iso, volvo despois a isto, non? Na necesidade de separar ben o ámbito de estudo, non? Que queres abordar, non? Por que digo? Porque hai unha serie de creencias ou de aportación de evidencia absolutamente anecdótica que non, digamos, entra en contradicción con que unha parte de nós, ao menos, entendemos do comportamento, do cambio institucional, de como funciona a economía, do propio papel do individuo, non? Ti propós unha serie de cousas que a mí, por exemplo, me sonan moito a moitas tentativas. Non sei, estou pensando en como deberíamos cambiar o comportamento das persoas. Fíxate no que acabo de decir, no ámbito normativo. Como deberíamos cambiar o comportamento das persoas. Isto é unha perspectiva moi autoritaria, moi planificadora. Non? Se deixamos as persoas actuar, que fan? Por iso te digo separar de growth de innovación. Non? Eu recordo hai experimentos sociais ao longo do século XX, como os de Novo Home Socialista, porque as persoas parecía que non eran altruistas. Entón, había que adoctrinalos nas escolas. Trotsky, Mao, en China, posteriormente, nos anos 40. E cando te escoito, percibo algo disto, Mario. Comparto contigo moitas das eivas, comparto contigo moitos dos problemas que mencionas, pero logo Bueno. No, bueno, o que quero decir é que no, para min non é un insulto, Bueno, só faltaba, non? Para mí non. Ao contrario. Pero sí que é como se esqueceras os custos de transición, non? Cando faz unha diagnose que en moitas cousas se pode compartir, pero logo faz unha serie de proposicións normativas e insisto na necesidade de separar crecemento de innovación nun entorno de baixo crecemento, que ao menos a min me resulta moi difícil de entender e ao mellor porque non o entendo de compartir, non? Porque por iso mesmo, non? Porque é moi difícil propoñer, entrar no ámbito normativo sen ter en conta os custos de transición. Acaba de haber unhas inundacións enormes en Alemania, no verán. E ves que a xente non vota verde nesas cidades que quedaron inundadas.
entendes o que quero dicir con isto, ¿no? De como logramos convencelos, ¿no? de que teñen que cambiar. Fíxate no que acabo de preguntar. Convencelos de que teñen que cambiar. E aquí poden surgir moitas actitudes autoritarias, ainda que inicialmente se distan de maneira moi democrática. Porque, bueno, me parece moi difícil, digamos, de convencer as persoas, ¿no? de que renuncien a súa maneira de ver as cousas, de vivir. E desde ese punto de vista, bueno, quizá porque temos un concepto do individuo diferente, probablemente sexa difícil a mí me resulta difícil ver por onde te gustaría empuxar, non? Esquecendo esos custos de transición, digo, Mario, non? Entendes o que quero dicir con custos de transición, con cambio institucional? Parece como se fora proponer un futuro de decrecemento, parece que fora unha cuestión de desexalo. E claro, non é unha cuestión de desexalo, é unha cuestión de transición. Como chegas a un futuro de decrecemento? Entón, iso é o que nos pode separar a alguén como a min que traballa desde o punto de vista da sostenibilidade e alguén como a ti que pode traballar desde o punto de vista do growth, dos growth, como queres saber. Sí. Onde está o punto en común aquí, non? Como podemos traballar xuntos, non ti máis eu, non? Senón, como podemos, porque non nos preocupa o mesmo. Se o importante de todo isto é que nos preocupa exactamente o mesmo, non? Só que a túa proposta me parece que non ten en conta algo, me parece que traballa nun mundo ideal, que a mí non me permite atopar alternativas de transición. Bueno, la verdad no sé qué contestar porque hay muchas cosas ahí dentro, más que es un comentario más que una pregunta. Dos cosas básicas. El proyecto Prospera no quiere convencer a nadie y no está enfocado en los individuos. O sea, el foco es Organizational Studies. O sea, cuáles son las estructuras institucionales y las condiciones que permiten un cambio dentro de las organizaciones de gestionar la creatividad en forma diferente. Eso es muy claro. Eso es una pregunta de investigación muy acotada y está ahí. Y ahí utilizamos institucionalismo, desde lo más clásico a las teorías más avanzadas y más nuevas. Y utilizamos un mix de otras teorías como los trabajos de ecología política, estudios de género también, un mix de metodología. Eso es lo que es la Prospera. Luego, las preguntas que tú planteas son cosas más amplias, que tienen que ver con el hecho de que a lo mejor tenemos planteamientos epistemológicos diferentes, a veces en algunos puntos son incompatibles, pero aquí no se trata de convencer a nadie dentro de Prospera. Vale. El tema de crecimiento, aquí yo veo dos vías. O sea, aquí no es algo bastante, digamos, claro que tenemos. Nosotros en el futuro vamos a tener que cambiar. Ahora, el cambio puede ser un cambio repentino, o sea, un colapso gradual y desordenado, porque vamos a tener menos energía, menos recursos, y va a haber estabilidad social, que ya la hay, o va a ser algo ordenado. ¿Qué es lo que dice el decrecimiento? El decrecimiento, en todas las almas variadas, uno de los mensajes cruciales y centrales es digamos, colapso, que no sea un colapso, sino que sea una reducción organizada y ordenada, democrático, digamos, cuyas formas se deciden de forma deliberativa y participativa de procesos económicos. Ya está. Luego, ¿cómo lo queremos hacer? Nos sentamos tú y yo con nuestras diferencias y lo vemos. ¿Y tiene que ver con la planificación? Sí, por supuesto, porque seguramente tendrá que ver con la planificación, porque tú no le puedes pedir a una empresa como Inditex mañana, en 10 años, reducir el 80% de la producción, que es completamente insostenible, a pesar del hecho que están implementando sistemas de economía circular. Mentira. No lo puedes decir así, por favor, ¿podéis disminuir? No, tiene que ser planificada de forma
democrática y participativa, y luego los detalles nos sentamos y lo vemos. Yo veo estos dos caminos. Desafortunadamente, el camino de una planificación ordenada, de una reducción de nuestra actividad económica, que es necesaria, no lo veo hasta ahora en ningún debate. Lo que sí veo es una forma desorganizada y caótica, de un descenso paulatino que no va a pasar en 10 años, va a pasar en un siglo, de forma desordenada que va a traer conflictos sociales, grandes migraciones, muertos, guerras, que es exactamente lo que está pasando. Y hemos visto el comienzo, ¿sabes? Esos son los objetivos de lo que se llama decrecimiento, la reducción ordenada de nuestras actividades económicas para una, ¿cómo se llama? Un descaling de forma ordenada, donde no haya una situación donde algunas personas se van a quedar atrás, donde no haya un aumento de la desigualdad. Eso siempre, las formas para hacerlas las tenemos que sentar tú, yo y otras personas también que no están de acuerdo con esto, porque ya nos encontramos en la situación donde hay que hablar de estas cosas. Bueno, aquí hay, no sé, Emilio que quiere hacer una pregunta. Sí, Emilio y luego Xavier. Emilio, temos a Fernando Bruna antes de Emilio, que xa pediu a palabra fai un momento. Perdón, bueno, está fora de liña. Solamente leí a Emilio. Fernando, se estás por aí, queres Hola, facer a sí. pregunta? Escóitaseme. Escoita? Espera que llevamos volumen. Hola. Sí, fala, Fernando. Hola, sí. Bueno, eu quería decir que, bueno, o tema me parece interesante, por supuesto, a nivel personal incluso me podría gustar involucrar o por lo menos relacionarme, luego si te parece te mando un correo electrónico y de saludo, pero coa mesma son moi crítico na liña da última intervención. Me gustaría poñer 4 exemplos concretos porque en este día creo que un dos grandes debates que está agora sobre a mesa entre as distintas escolas de pensamento chamalle ecolóxico, sustentabilidade, post-growth, precisamente es como materializar un diagnóstico, cómo chegar primeiro a un diagnóstico común y cómo levarlo eso a una práctica para una transición que non sexa un discurso de artigos de fe, como se fala efectivamente da cuestión de crecimiento como religión. E eu creo, poño 4 exemplos para non estenderme, que a mí me produce unha insatisfacción. Primeiro, o crecimento non é unha religión. O crecimento é a consecuencia, o crecimento tradicional e a consecuencia directamente da fábrica de alfileres de Adam Smith. Si coa división do traballo aumentas a productividade, necesitas menos traballadores, o único xeito de soster os traballadores que crecen por demografía es crecer, punto. Isto é consecuencia lógica do capitalismo, non é unha religión. Outra cosa, cuestionemos o capitalismo, bueno, vale, elaboremos unha teoría de transición a un sistema postcapitalista, pero non é esta materia de discusión en este momento, ou polo menos eso é un reto aínda maior que o da sustentabilidade. Non vexo tampouco con claridade por que o mercado como sistema descentralizado con intervencións públicas como tradicionalmente reivindicou a socialdemocracia para subsanar os fallos de mercado, por que ese mercado dirixido polo sector público non pode incorporar criterios de sustentabilidade. Eso é outro punto que non está claro. Simplemente se di non pode. Bueno, por que non pode? Ou en que non pode? Ou como cambiar o que non pode? Creación destructiva. Se critica como algo malo. A creación destructiva é sustituir unha tecnoloxía contaminante por unha non contaminante. Eso é creación destructiva. Non ten nada de malo a creación destructiva. Procesos de innovación. Consecuencias non deseables. Por que ti ou eu vamos a ser capaces de ver consecuencias non deseables dunha tecnoloxía mellor que o mercado? Eu empecé a miña carreira profesional dedicado a predicción económica e perspectiva. Somos moi malos en predicción económica e perspectiva.
Entre outras cousas, e o digo porque creo nela, a perspectiva é o único xeito de poder ir controlando o noso camiño. Pero somos moi malos, entre outras cousas, polo principio de coevolución. Todas as tecnoloxías e a sociedade coevolucionan conjuntamente. É imposible sentarse a prever hoxe cal van ser as aplicacións tecnolóxicas de dentro de 30 anos. Podemos facer prospectivas sobre iso e é moi útil e aprendemos moito, pero non esperemos que iso aporte solucións como para que logo un gobernador benevolente diga prohibida esta tecnoloxía. Es decir, a mí este aparato teórico me produce satisfacción, cando en realidad comparto, logo cando nos vamos á práctica, decir, non, hai que incorporar novos métodos de pensar, de usar a creatividade de xeito distinto, etc. O sea, no terreno, cando baixamos o chan ao caso concreto, digo, aquí hai moito que falar, pero o diagnóstico non me satisfai. Insisto, estando de acordo cos principios xerais. Nada máis, gracias. Vale. Gracias por las preguntas. Rápidamente. Aquí nadie está en contra del mercado como elemento general. Yo en ningún momento de mi presentación, en ningún momento dentro de la propuesta de investigación, se habla de ir en contra del mercado. De hecho, las organizaciones que vamos a mirar son organizaciones que hacen innovación y que las venden. El tema es la centralidad del mercado como elemento regulador de la sociedad. Ese es otro tema. El mercado siempre ha existido. Lo que pasa es que en épocas diferentes tenía un peso y un objetivos dentro de la sociedad muy distinto. En las sociedades de los comunes, de las ciudades-estados del norte de Italia, centro-norte de Italia, en Edad Media, que eran ciudades mercantiles, los mercados tenían un rol social muy bien delimitado y socialmente constituido. O sea, no era algo, digamos, que era separado de la sociedad. Existían mercados. Lo que pasa es que la sociedad, el capitalismo industrial, el mercado es pervasivo. Está por todas partes. Aquí nadie quiere eliminar el mercado. Otro tema es tener un poco la fe, y esto sí tiene que ver con la religión, porque yo sigo pensando que el crecimiento, a pesar de nacer como un producto del capitalismo industrial y de la innovación, se ha vuelto una religión con sus dogmas, en el sentido de que, por supuesto, es una provocación llamar el crecimiento una religión. La idea es que necesitamos un crecimiento infinito para sostener nuestras sociedades es una religión, no el crecimiento en sí mismo. Entonces, en este caso yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que distinguir. Si nosotros abrimos el telediario y abrimos El País y dice España va a crecer el 6%, eso se da como un dogma que tenemos que crecer para mejorar. Esto para mí se parece más a una religión que a un discurso científico, racional o como lo quieres llamar. El tema de la creación destructiva, sí, por supuesto que la creación destructiva puede acabar con tecnologías obsoletas que son malas, pero no ese es el punto. O sea, no es el punto que destruir algo viejo, porque por supuesto no todo lo viejo es bueno. En términos sociales también. O sea, no es todas las sociedades tradicionales son buenas y son... Yo no soy un idealista que cree en el buen salvaje. No. El hecho de que la creación destructiva se haya vuelto un elemento central dentro del proceso de innovación. Te hablo de casos como la obsolescencia programada, ¿no? O sea, del hecho que las empresas como Apple o como grandes empresas ya tienen departamentos que están diseñando los productos para que se vuelvan obsoletos. Esto es dañino. Entonces, meter la creación destructiva al centro de la idea de innovación, esto lo que conceptualmente está mal. Luego, no me gustaría entrar en el tema de si el mercado es un buen elemento o no un buen elemento para gestionar las externalidades. Yo, por lo menos, lo que vi y lo que he hecho a nivel de mi investigación es que el mercado, y por lo menos incluso la idea de socialdemocracia, o sea, un mercado controlado de forma bastante blanda por el Estado,
tiene sus límites grandes y lo hemos visto como, por ejemplo, la implementación de los bonos de carbono, que tienen que ver más con una ideología que el mercado pueda resolver todos estos problemas, ¿no? De forma automática. Pero no vamos a entrar ahí porque ya entramos en otro tema que no tiene que ver. ¿Tenemos tiempo para hacer otras 2 preguntas? Sí, teníamos a Emilio, que ya pidió la palabra hace un ratito, y luego tenemos aquí una pregunta en la sala, si os parece. Vale, pues venga, primero vamos con esta. Moi ben, vou falar galego porque o ponente entendeu galego perfectamente e porque aquí o Quique falou antes galego, pero se é necesario polo resto das persoas se pode falar español sin ningún problema. Habla galego, tranquilamente. Moi ben, bueno, o primeiro que quería dicir é que felicitar a Mario pola súa presentación, magnífica, absolutamente, dentro deste contexto organizado por Ecovas. E quería manifestar tamén que o sistema universitario galego a Universidade de Vigo en particular, pois está nunha moi boa posición. Deberíamos estar moi felices por ter unha persoa como Mario e un equipo como que está creando Mario na nosa universidade, no noso sistema universitario galego, porque polo que supón en términos de innovación, pero non de innovación tecnolóxica, senón de innovación universitaria, de innovación científica, de innovación dos paradigmas, etc. A única desgracia que hai aquí é que chega 20 anos tarde. Entón, porque Mario está aquí nesta universidade fundamentalmente polo amor. De acordo, polo amor a Galicia. Polo amor pola súa muller e polo amor por esta terra, pola súa muller e pola súa familia, non? Entón, malo é que non ocurrira 20 anos antes ese flechazo de amor, que viñese 20 anos antes, porque eu creo que antes de tratar de convencer os demais, temos que convencernos nós, non? E para convencernos nós, pois, persoas que conten como conta Mario e como escribe Mario e de onde ven Mario, pois é absolutamente fundamental para entender a raíz dos problemas que enfrontamos como sociedade galega, como sociedade española, pero tamén como especie, sobre todo como especie, ¿no? Que é unha dimensión na que a veces non somos capaces de pensar. E deberíamos pensar. E no momento en que pensemos como especie e que nós, como seres humanos, como Xavier, como Mario, como Eva, somos meros pasaxeiros desta nave espacial que é a Terra e desta especie que é a especie humana e que vai seguir aquí miles de anos máis e que temos que pensar algo porque, sen dúbida, que el só utilizou a palabra colapso ao final. Só a utilizou ao final. Pero estuvo falando desde o principio ao fin do colapso ao que estamos conducindo, que está conducindo non Mario, nin Eva, nin Xavier, senón a sociedade no seu conxunto e o sistema económico e político no seu conxunto. Entón, esa é a situación e esa é a reacción que temos que ter e a responsabilidade que estamos a asumir, que estamos asumindo, polo menos os que traballamos nunha universidade pública e temos liberdade para pensar e temos que intentar responder esa pregunta. E Mario acaba de deixar aquí en riba da mesa moitas das ferramentas que necesitamos aprender e que necesitamos pôr en práctica. E esa religión, esa é unha religión, pero unha religión que ten incertezas. E eu non me ninguna religión das que practicamos ou das que practicades, non me ninguna religión desas que deixe e que fale de incertezas. E el puxo aí e falou de incertezas, non? En que religión hai incertezas? Son esta, na economía ecolóxica e no post-growth e na necesidade de enfrentar o colapso, non? Que el non ten unha variña máxica. Eu non teño... Quen ten variñas máxicas aquí? Non existen as variñas máxicas. O que existe é a necesidade de reducir o noso nivel de ignorancia, porque a verdade tampouco existe, non? Entón, esta non é unha religión. De acordo? Esta non é unha religión. Este é un camiño construído colectivamente con diálogo para buscarmos solucións a eses problemas tan graves aos que nos enfrontamos. A ver, eu non tenho moitas cousas aquí, pero teño unha pregunta que che vou formular
E teño un comentario adicional, que o tema, que non o veo directamente, pero que non debe ser que aquí hai xente nova, e non só a xente nova de Occidente, non só a xente nova de Occidente, sino en xeral, nunha perspectiva global, o que estamos asistindo é unha absoluta precariedade das condicións de vida nas que vivimos. E, sobre todo, a xente nova aquí, no mundo rico, estáse precarizando. Hai unha precarización moi significativa. E nin o mercado, nin a socialdemocracia, nin o Estado en xeral está a resolver ese problema de precarización. De acordo? Entón, que significa precariedade? Pois precariedade significa que estamos destruindo a innovación tecnolóxica, o determinismo tecnolóxico está conducindo a destrucción, está conducindo a crecemento económico que destrue postos de traballo. E hai xente, hai persoas que no seu futuro inmediato non van a acceder facilmente a unhas condicións de traballo dignas para poder dignificar a súa existencia. Entón, isto temos que resolverlo. Isto temos que resolver e, por lo tanto, temos que pensar non cos lentes non pensar a precarización que está ocurrindo a nivel global. Claro, porque a nivel global, si comparamos el mundo rico, que somos nosotros, con el mundo pobre, que son América Latina ou África subsahariana ou Sudeste Asiático, etc., pues, ¿no? Aquí, ¿no? Como vamos a resolverlo? Como temos que pensar nisto? Como temos que pensar na precariedade da xente nova, dos nosos fillos e dos nosos netos, dos que nos acompañan, dos estudantes da Universidade de Vigo? A resolución desa precariedade non vai vir polo crecemento económico, nin vai vir polas institucións que nos regulan. É necesario buscar, como está facendo Mario e outros alrededor do mundo, buscar novas alternativas e novas opcións, non? Por exemplo, a mí se me ocorre pagar o universal mínimo para todos, non? O sea, e aquí hai moitos dos productivistas, moitos neoliberais dicindo, no, isto é fomentar que seamos todos unos vagos, non? Bueno, pues, claro, se utilizamos os lentes... Hai outras preguntas tamén. Sí, xa vai. A miña pregunta é esta, Mario. A miña pregunta é esta. Un dos teus proxectos é economía circular. Vai sobre economía circular, non? Nomeaches economía circular 3 veces. Entón, no ano 2021 cúmprense 50 anos do libro de Georgescu Roegen da Entropy Law and the Economic Process. Desde ese momento sabemos, bueno, xa se sabía antes, pero sabemos que o proceso económico non é circular, sino que é entrópico. Entón, como resolves a contradición, sí que existe, entre esa caracterización entrópica do proceso económico e o concepto da circularidade que se está estendendo en moitos ámbitos, tamén parece que nos teus proxectos. Gracias. Vale. Perdona, Mario, dame un segundiño, que María quere despedir ao alumnado de mestrado. Dale un segundiño solo que se despida e xa continuamos. Bueno, Mario, mil gracias de parte de todos los alumnos del máster. Excelente presentación. Nos has dado muchas ideas para seguir pensando. Food for thought. Así que muchas gracias. Despedimos desde aquí, desde la USC, porque se va a entrar el nuevo profesor. Pero quedamos en contacto y sobre todo disfrutar seguindo partilando aí con Mario seguimos para dentro de 15 días xa nos voltamos a ver noutro seminario. Moitas grazas e hasta pronto. Chao, Mario, chao a todos. Bueno, antes de todo quería decir que no estoy aquí porque só por amor. Tamén porque as condicións que me puxeron son boas e son mellor que as que me proponían en Autónoma de Barcelona tamén. Non é simplemente un feito instrumental de amor, digamos. O tema da economía circular, é unha tontería. A economía non pode ser circular. O que pode ser circular é a natureza en determinados momentos e en determinados ecosistemas. O que queremos facer no proxecto Just to See, aquí temos un postdoc mejor formado que eu para falar de economía circular, é intentar ver como ese discurso, esa buzzword, que así, para mí, esa é a miña idea, e a nosa idea dentro do consorcio, é como esa idea que ha sido implementada por grandes empresas en grandes grupos para seguir facendo o mismo que business as usual, se pode ocupar de forma gramsciana a nivel de discurso
ocupar para meter otras dimensiones, como pueden ser la dimensión de geopolítica, que va a pasar en relación entre norte y sur, si implementamos una circularidad o si reducimos la importación de recursos naturales, qué va a pasar, cuáles son las dimensiones sociales de la implementación de iniciativas de circularidad. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. El embrar Georges Corrogin, que no se enseña en esta universidad, es fundamental. Es fundamental. No sé, creo que tenemos otra. Emilio Rodrigo. Sí, Pueden ser súper rápidas esas preguntas. Perdona, Mario, que estaba Belén primeiro que dixo unha pregunta aquí no chat que pregunta se cal é o papel que xoga, se que o xoga a demografía na era do post-growth. Demografía. Demografía española, porque a demografía mundial sigue, o sea, despoblación rural, dice. Con a demografía, así tal cual. Non sei se Belén quere aclararnos un pouco máis a pregunta. No teño perfectamente claro cuál es la pregunta. Si la pregunta es que precisamos disminuir el número de personas. No, yo creo que la pregunta es el crecimiento demográfico desconocido, todo es ciencia ficción. Hay 6 millones, 6.000 millones ahora, de 20 años para consumir prácticamente. No sé, o que sé, no soy un experto demográfico, es que cuando tú mejoras las condiciones de las personas y sobre todo las mujeres, la población se estabiliza. Entonces, es perfectamente compatible un nivel de bienestar, es así, bienestar decente con una estabilización de los ecosistemas y también con la población. No sé si contesta a pregunta, ¿no? Damos de paso, se acaso, a Emilio, mentres tanto, que nos pregunte. Hola, Mario, buenos días. ¿Me escucháis, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Me escucháis, Mario? Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, pues te felicito por la charla que nos has dado y te lo agradezco mucho a ti y a Ecovas por permitirnos tener estas nuevas ideas que nos has dado. Como sabes, no soy del mundo de la economía, soy ecólogo y la verdad es que me ha hecho una gran ilusión escuchar lo que he oído, porque a lo largo de muchos años, pues ideas que desde el punto de vista de la ecología las teníamos bastante claras, nos costaba muchísimo encontrar una reciprocidad en el ámbito de la economía. Esto es algo que con mi amigo Quique he hablado algunas veces y es realmente difícil para una mentalidad como la nuestra o para una formación como la nuestra, que estamos acostumbrados a trabajar con el concepto de capacidad de carga como el elemento central de toda nuestra construcción mental, el pelear en contra de esa idea general de que el objetivo debe ser crecer siempre. Y como sabemos que desde el punto de vista del soporte físico del sistema eso no es posible, es por lo que siempre me ha sorprendido el que desde la economía no se entendiera que eso tampoco es posible, ¿no? Cuando surge la economía ecológica y demás, pues evidentemente esta forma de pensar va cambiando y el planteamiento que tú haces se ajusta muy bien a lo que los que estudiamos el soporte biofísico sobre el que se desarrolla la economía, pues tiene lugar. Sin embargo, cuando pasamos a las acciones, a cómo ejecutar esa transición hacia ese nuevo modelo del que se ha hablado antes, es donde posiblemente por mi ignorancia en economía, no acabo de ver las soluciones de una manera clara. Pero a lo que todos mis análisis y todos mis razonamientos me llevan a una imposibilidad total de la economía de mercado tal y como está concebida en este momento para poder alcanzar cualquier transición hacia el objetivo que nos planteamos. Yo cuando leo el Acuerdo de París y lo analizo, y cuando leo el Green Deal
de la Unión Europea y lo analizo, creo que son placebos, y lo he escrito. Son placebos. Eso no soluciona el problema. Eso ralentizará el problema, nos hará llegar más tarde a ese colapso o como se llame, pero desde luego no ocurriría de esa manera. Y no descartemos los colapsos porque en el mundo natural ocurren colapsos. Ocurren colapsos siempre que hay descontroles de crecimiento, siempre. Y esto es algo que está perfectamente estudiado en el mundo ecológico. Entonces, la pregunta que yo te planteo, quiero ser breve, es, ¿realmente desde el punto de vista del análisis económico es posible imaginar un futuro que nos lleve a una situación de sostenibilidad dentro de un marco centrado en la economía de mercado actual? No. Mi respuesta es no. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo soy de Nápoles y en Nápoles tenemos un milagro que ocurre todos los años. Es la sangre de San Genaro. La sangre de San Genaro es un líquido que dicen que es la sangre del santo, un patrón de la ciudad, que 2 días al año el obispo la recoge de su altar, la mueve y se licúa. Si eso no ocurre, pueden pasar cosas muy feas, como por ejemplo el COVID, o erupta el volcán, como pasó en 1943. Vale. Y cada vez que se licúa, tú ves todos los fieles así, gritando, así, ¡eh! Y si tú ves las imágenes de las conferencias COPs, o todas las veces que se aprueba, la vez que se ha aprobado el Green Deal de la Unión Europea, la misma gente haciendo así, yo veo las mismas cosas. O sea, yo veo un paralelismo clarísimo entre los dos fenómenos. No, el sistema que como está diseñado no puede llevar a una transición ecológica. En esta charla no hemos hablado de las cosas, los pasos que la comunidad de crecimiento y postcrecimiento está debatiendo, porque sí las hay, porque no era el objetivo. Algunas la mencionó Xavier. Desacoplar el trabajo de la subsistencia, dar a todo el mundo un mínimo para sobrevivir, desincentivar el trabajo, desincentivar la producción de bienes inútiles, crear topes para acumulación de riqueza. Hay un montón, y hay el libro de mis colegas del ICTA, se llama Degrowth, a Vocabulary for a New Era. Al final pone una serie de propuestas muy concretas que se pueden actuar mañana, no en 50 años. Pero, volviendo al tema de la religión, como es el fútbol, como es los milagros de San Genaro, no tienen que ver con enseñar a las personas elementos que pueden ser racionales. No, son cambios políticos. Le podemos decir a nuestros políticos que en los próximos 50 años vamos a tener un gran problema con el colapso de los ecosistemas y ellos van a seguir diciendo, vale, entonces necesitamos crecer más. Y vamos a dando premios a economistas que dicen que no pasa nada si el clima global la temperatura global va a aumentar de 3 grados, porque la caída del PIB va a ser solamente del 2,3%. Entonces, no estamos hablando de religión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La religión es exactamente algo que, a pesar de la evidencia científica, se sigue perpetuando. Entonces, para mí es un tema de religión. Luego, para no ser completamente drásticos y negativos, yo sí creo que las personas y las sociedades tienen claro que el cuento, la narrativa dominante falla. Y hay muchísimos casos de gente que se están organizando en comunidades y para experimentar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de vivir. Si habrá un colapso, como dice Enzo Mancini, que es un designer italiano que trabaja en el Politécnico de Mancini, el Politécnico de Milán, esas van a ser pequeñas islas que van a sobrevivir a la transición. Personas y comunidades que han experimentado maneras distintas de vivir en forma ecológica.
Y luego concluyo esto diciendo que me gustaría muchísimo si la Universidad de Vigo, yo ya también se lo dije al rector, no sé si me ha escuchado, pudiese tener en todos los cursos de economía, de empresas, de ADE y de ingeniería, un curso donde se habla de ecología y las bases materiales de nuestras sociedades. Porque lo que se dice en el primer año de economía es que la economía es un círculo cerrado, donde hay productores y consumidores. Y luego se cierra el círculo. Y no es así. No funciona así la economía. La economía funciona con energía y materiales. Estas son las bases. Y si creamos economistas, estudiantes de economía, ingenieros que no saben esto, bueno, los ingenieros ya somos un poco distintos, que ya tenemos una concepción material de la producción. Pero si tenemos como un ejército de economistas que no tienen claro esto, ya estamos para el futuro estamos bastante jodidos, creo yo. Podemos tener la última pregunta, porque yo creo que me tengo que ir. La última pregunta creo que era Emilio o Rodrigo. Ah, no, Emilio es Rodrigo, la última pregunta. Pero si queréis podemos invitar a gente del mundo del decrecimiento. Sobre el decrecimiento. De hecho, aprovecho para decir a todo el mundo que mi grupo va a intentar organizar la próxima conferencia internacional sobre decrecimiento, que no es solamente decrecimiento, es muchas más cosas, postcolonialismo, economía feminista, muchas más cosas, en 2023 en Pontevedra. Si estáis interesados, podéis poner en contacto con nosotros y ayudarnos en la organización de la conferencia, que suelen ser lugares muy interesantes porque vamos a intentar involucrar a la población y grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil y todo. Última pregunta, por favor, que sea una pregunta, no sea un comentario más una pregunta, porque si no, no nos da tiempo. Emilio, non sei se está conectado, penso que se desconectou. Yo no sé si se escucha. Sí. Hola. ¿Dónde está? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escucha o no? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería hacer después de todos los comentarios, la verdad que quería saber un poco más del programa, porque en un momento hablabas mucho de innovación, pero yo entiendo que es una categoría de economía, o sea, tiene que ver con monopolios temporales, y creo que el tema va más por las novedades, como la creación de novedades más que creación de innovaciones. Entonces mi consulta es, ¿el programa considera estos temas epistemológicos y para hacer aclaraciones de conceptos y no se malinterpreten? Porque delante hubo una discusión ahí con respecto al crecimiento económico como categoría o como área de estudio, percepción neoclásica. Entonces, ¿el programa qué tan amplio es en este aspecto de las aclaraciones o revisión epistemológica, pensando en tener un diálogo más plural de economía, una economía crítica o perspectiva crítica? Eso era un comentario o consulta respecto al programa. Sí. A ver, tu pregunta es sobre cuál es la definición de innovación que utilizamos. Si ustedes revisan o parten ya de una definición preestablecida respecto a lo que es innovación, porque en fondo innovación se entiende como una categoría económica en base a tener un monopolio temporal, lograr un monopolio temporal, pero lo que está intrínseco a la persona, al humano, por así decirlo, tiene que ver con la creación de novedades, más que creación que yo pueda medir en categoría. De hecho, muchas veces se mide mal pensar innovación en patentes, por ejemplo, que no necesariamente una patente es una innovación, pero uno lo revela en la literatura y encuentra ese tipo de cosas. Entonces hay una cosa de discurso y otra cosa de fondo, análisis epistemológico. Para mí las patentes no son innovación. La innovación es todo lo que es un impacto. Tú puedes patentar algo que luego nadie utiliza, entonces no es innovación. A nivel técnico, las categorías y la literatura que manejamos nosotros son las de STS, Science Technology Studies, que es una rama de estudios de la sociología que tiene que ver mucho con la filosofía de la ciencia y que tiene que ver con el rol de la tecnología en la sociedad. Entonces, a partir de la tecnología, cómo cambia la tecnología, ya ahí se puede definir el proceso de innovación, tecnología en senso lato, en el sentido que la tecnología no es simplemente un nuevo producto
un nuevo proceso. También tiene que ver, por ejemplo, con distintas maneras para organizar las personas, por ejemplo, ¿no? distintas dimensiones de la tecnología. Y la innovación tiene que ver con un cambio, como bien dices tú, como una novedad, pero que tiene un impacto, ¿no? Entonces, la innovación se ve como el proceso no solamente técnico, sino también que tiene la parte social. Un impacto, por ejemplo, puede ser el convencional, son el número de ventas en un mercado, pero también se puede ver como un impacto sobre la mejora de un indicador social o la medida en que las personas, la cantidad de usuarios, por ejemplo. Ese es un impacto. Un impacto puede ser, por ejemplo, también una vacuna que no tiene impacto, ya no es una innovación, ni siquiera una innovación tecnológica. Entonces, si yo hago una vacuna que tiene que ver con la tecnología y luego la vacuna sirve, tiene un impacto en el sentido de mejorar el tratamiento, mejorar, digamos, bajar la tasa de mortalidad de una enfermedad, esto también es una innovación. Esos son los conceptos que manejamos. Que también tienen que ver mucho con lo que se llama, que también es una rama de STS, que es Social Construction of Technology. O sea, cómo la sociedad está involucrada en el diseño de la tecnología y cómo los elementos culturales y de la sociedad luego, digamos, moldean el proceso de cambio tecnológico. No sé si he contestado. O sea, que no es simplemente una definición economicista como la que decías tú. O sea, la posibilidad de un determinado momento de tener un monopolio sobre una patente. No, es algo mucho más allá. O sea, una visión sociológica de la tecnología, no economicista. No sé si he contestado. Sí, es que no queda claro por el discurso, por eso te hacía la consulta respecto a si eso estaba aclarado en el programa que ustedes tienen. Gracias. Pues agradezco a todo el mundo. Lo siento, me tengo que ir en 10 minutos y gracias a Ecovas para organizar esta charla. Hasta luego.